diario. Necesito consejos, guía, palabras de fe y aliento, pero no estoy sola. Decidí abrir las puertas de mi corazón a Él y hoy puedo decirte con total certeza que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. ¿Estás listo para buscar en el lugar correcto? ¿Quieres abrirle tu corazón a Jesús hoy? Aquí estoy para ti. Quiero ayudarte. Hermoso mensaje, ¿verdad? Vamos a dejar el tiempo a nuestro amado pastor Iván Villacampis, que trae el mensaje esta mañana. Adelante, pastor. Gracias hermano. Qué bendición, hermanos. Siempre es un gozo el reunirnos y la presencia de Dios hace trascendente y relevante nuestras reuniones, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, voy a dar lectura a los primeros 11 versículos. Romanos 2, del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Bendice este tiempo de predicación. Usa mi vida frágil, Señor. Llénala de tu poder, Señor. Que las palabras que salgan de mi boca sean guiadas por tu Espíritu Santo. Y que sea recta mi enseñanza, apegada a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. El Evangelio y la condenación de los moralistas. El Evangelio y la condenación de los moralistas. Una de las actrices más importantes de la época de oro del cine mexicano fue Dolores del Río. Y una de las películas más importantes que ella hizo es Doña Perfecta. Doña Perfecta es una película, es una adaptación de la novela de Benito Pérez Galdós. Y la historia está ambientada en el México del siglo XIX, en la segunda mitad del México del siglo XIX, justamente en el periodo de las leyes de reforma. Se acababan de aprobar esa lucha que ustedes conocen por la historia de México entre liberales y conservadores. Y bueno, Doña Perfecta es una mujer muy respetable de la provincia. Ella ha enviudado y tiene una hija, Rosario. Y ella recibe noticias de que va a visitarle su sobrino Pepe Rey, quien ha pasado un tiempo en Europa. Y durante ese tiempo, su sobrino de Doña Perfecta fue influenciado por la mentalidad del liberal. Entonces él llegó con ideas liberales y Doña Perfecta pues es todo lo contrario, porque ella es de pensamiento muy conservador. Así que ella, sin saber cómo venía su sobrino, pues pensaba en ese entonces, pues era muy común que primos se casaran. Entonces ella pensó que era buen partido para su hija, ¿no? Y la sorpresa es que cuando llega Pepe Rey ahí a la casa de Doña Perfecta, empieza a dar cuenta
de las ideas liberales de su hijo. Y empieza a haber una crisis muy fuerte ahí en la relación, de tal manera que surge efectivamente un amor entre el hijo de Doña Perfecta y Pepe Rey. Se enamoran, pero Doña Perfecta no está de acuerdo en esa relación. La historia, si ustedes, yo la estoy espoleando, pero quizá ya la vieron, y los que no, pues mucha gente no ve las películas cine mexicano, pero ¿en qué termina? Termina en tragedia, ¿no? Doña Perfecta termina asesinando a su sobrino con tal de que no se case con Rosario. Todo por las ideas liberales de él. Y mis amados, todos tenemos una Doña Perfecta en nosotros. Todos tenemos una propensión muy fuerte a dirigir nuestra atención a los actos y conductas y decisiones de los demás. Los observamos, los juzgamos, los condenamos por actos y conductas que muchas veces nosotros mismos practicamos. ¿Qué es un moralista a todo esto? Bueno, un moralista, desde el punto de vista filosófico, el moralismo es una actitud que se enmarca dentro de la ética que una sociedad adopta y se conoce como moral al código que diferencia entre el bien y el mal de cada uno, ¿no? Pero en términos generales, hermanos, una cosa es una persona moral y otra cosa muy diferente es una persona moralista. Una persona moral es aquella que se enfoca en su propia vida referente o respecto a la armonía entre su propia conducta y el código de ética que ha abrazado esa persona. Pero una persona moral se enfoca en sí mismo. El moralista es aquella persona que se enfoca en la vida de los demás respecto a cuál es el grado de cumplimiento que los demás tienen respecto al código de ética que se supone que ellos deberían de llevar. En este sentido, el moralismo vigila que otros obedezcan normas éticas impuestas, siguiendo a su vez, pero ¿qué sucede con el moralista? Que está tan enfocado en los demás que descuida su propia ética. Este pasaje que acabamos de leer de Romanos capítulo 2, hermanos, es el Evangelio de Cristo condenando a los moralistas. Y vemos cómo Pablo, hermanos, aquí da 3 razones por las cuales Dios condena al moralista. La primera razón es porque el moralista carece de integridad. Carece de integridad. Es decir, también está bajo pecado, aunque él no se dé cuenta o no lo admita. Segunda razón, el moralista carece de un sentido de condenación propia. Él siente que la condenación es para todos los demás menos para él. Y la tercera razón es porque el moralista carece de un sentido de necesidad de arrepentimiento. Es decir, todos los llamados a arrepentimiento son para los demás menos para él. Vamos a ver la primera razón, hermanos. El moralista es condenado porque carece de integridad. Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable. Ningún ser humano, hermanos, tenemos excusa delante de Dios. Nadie tenemos ninguna excusa ante Él. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Qué está haciendo Pablo en el capítulo 2? Él está recurriendo a una figura de la retórica y de la argumentación llamada apóstrofe. Como es domingo, les doy una palabra dominguera. Apóstrofe. Un apóstrofe es una figura literaria que usan en la retórica, en donde se establece un diálogo con un personaje imaginario. Puede ser real o imaginario, pero aquí es imaginario. Pero el personaje imaginario que tiene Pablo aquí, hermanos, es un judío. Un miembro de la iglesia de Roma, pero que es judío. Ya les he mencionado que la iglesia de Roma estaba integrada por judíos y por gentiles. Bueno, aquí se está refiriendo al sector judío y les dice, por lo cual
eres inexcusable quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Y por qué pensamos que eran el sector judío, hermanos? Porque en la sociedad greco-romana de la época de Pablo, era la comunidad judía, que tenía presencia en todo el territorio del imperio, los que eran considerados justamente en esta categoría de moralistas, porque el judío era el que condenaba a los gentiles, a los no judíos, en su forma de vivir. Y entonces el judío había sido enseñado en que quien era pecador, los que eran pecadores eran los no judíos, los pueblos paganos. Pero los judíos en sí mismos no se reconocían como pecadores. Y Pablo les está diciendo, a ver, tú que juzgas, eres inexcusable. Tú también estás bajo condenación. Muchos y en la iglesia de Roma habían conocido también a Séneca, hermanos, porque el moralismo no distingue fronteras. Es decir, también entre el sector no judío de la iglesia pudiera haber moralistas. Había un personaje llamado Séneca, ¿han oído hablar ustedes de Séneca? Este hombre había sido consejero del emperador Nerón. Y Séneca fue muy distinguido o se hizo famoso por ser un personaje que enseñó moral. Él enseñaba, siendo romano, siendo latino, siendo pagano, pues él enseñaba ética y moral. Pero él, teniendo esa fama de un personaje, un maestro de moral, vean que él le recomendó a Nerón asesinar a su madre Agripina. Es decir, también entre los paganos se da el moralismo, ¿no? El mismo Séneca, el maestro de moral. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, y esto es nosotros, todos ustedes, hermanos, y yo incluido, que nacimos en una familia cristiana, y aquí habemos varios, hermanos, somos población de riesgo para ser moralistas. Somos población de riesgo, hermanos. ¿Han escuchado esa expresión, lo que te choca, te checa? Bueno, pues eso es real. Eso es real. Si pones atención en tu propia actitud, hermanos, la persona que juzga a alguien dice más de sí misma de lo que pretende decir del otro. Es decir, por ejemplo, si yo juzgo a alguien porque digo, es que es muy hipócrita, quizá yo tendría que reflexionar en qué grado yo tengo ese mismo problema. Los expertos en conducta le dan cierta categoría o cierto nombre a esta actitud. Piensa por un momento, amado hermano o hermana, nosotros que ya llevamos un tiempo viviendo en comunidad, ¿no? O puede ser alguien de tu familia, puede ser alguien de tu trabajo, o alguien incluso de la iglesia. Piensa por un momento en aquella persona a la cual tú has juzgado duramente. ¿Sí? ¿Ya la tienes en mente? Bueno, piensa en todas aquellas cosas criticables. Y ahora piensa, ¿sí? Y piensa en esto. Tú eres igual o incluso peor que esa persona. Cuando estaba yo estudiando para este sermón, hermanos, uno de los predicadores que yo más admiro es un hermano español, Evis Carballosa. Y en su comentario a Romanos, él dice una frase que me dejó helado, hablando de este texto. Dice, la persona que juzga y condena sin examinarse a sí mismo, tarde o temprano terminará incurriendo en los mismos pecados en los cuales condenó. Tú puedes decir, no, pero yo no estoy haciendo los mismos pecados de la persona que estoy señalando. Pero, si tú no muestras gracia y misericordia, quizá Dios un día retire la gracia de ti y un día te veas cometiendo el mismo pecado que condenaste tan severamente en otros. Tú que juzgas, dice Pablo, haces lo mismo porque la semilla del pecado está en tu corazón. Solamente hace falta un estímulo para que tú estés viviendo exactamente así.
Ahora, ya nos dimos cuenta que Pablo está usando expresiones que normalmente usamos para la gente inconversa, hermanos. Le está escribiendo una carta a una iglesia y les está diciendo cosas a hermanos de una iglesia en Roma que usualmente usamos para hablar con gente que no es cristiana. Por ejemplo, condenarse, escapar del juicio de Dios, ser guiado al arrepentimiento. Oh, cualquiera pudiera decir, Pablo, vamos, oye, espérate, ¿de qué hablas? ¿Ya te diste cuenta que nos estás hablando a nosotros que somos cristianos? Somos gente redimida. Nosotros hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. ¿Por qué usas ese lenguaje, Pablo? Ahora, Pablo ni se disculpa ni aclara, hermanos. ¿Por qué? Por dos razones. Una, en primera, porque Pablo está exponiendo el Evangelio. Y el Evangelio incluye el diagnóstico del corazón del hombre y del estado espiritual del hombre que es bajo condenación y bajo pecado. Así que el moralista se refugia en su moral y dice, bueno, eso aplica para ellos, pero no para mí. Todo eso de que por cuanto todos pecaron y que están bajo la ira de Dios y todo, bueno, es para ellos, para mí no, porque yo soy moralista. Mi vida, vean mi conducta, vean mi vida, vean mi familia. Eso no es para mí. Y dice Pablo, no, sí es para ti también. Tú también estás bajo pecado. Y la otra razón es porque en las iglesias, hermanos, no solamente en la época de Pablo, sino también aquí, no solamente aquí, en cualquier congregación, hermanos, hay por lo menos tres tipos de personas. Creyentes que la gracia de Dios ha alcanzado y que son verdaderos creyentes. Hay otros que están confundidos y piensan que son salvos sin ser salvos, ¿sí? Y hay otros que están en el proceso de hacer una decisión por Cristo, de que sean salvos, ¿no? Entonces, esto sí es un mensaje que tiene que ser escuchado en las iglesias. ¿Cuál es la aplicación? La aplicación de este primer punto, mis amados hermanos, es que antes de juzgar la vida y conducta de cualquier persona, primero autoexamínate, pero con un juicio severo, como el que le aplicas a los demás. Ese es el punto de Pablo. Entonces, el moralista está condenado porque carece de integridad. Y tarde o temprano va a estar cayendo en esa misma condición. Yo, como he visto con tristeza, amados hermanos, casos de gente que en algún momento fue muy dura en atacar y en juzgar y condenar la vida de alguien. Y pasan los años, pasa el tiempo. Y esa persona a quien yo vi ser tan severa, incurrió en el mismo pecado y todavía corregido y aumentado. Qué terrible. Qué terrible, ¿no? Pero hay otra razón. El moralista es condenado por el Evangelio porque carece de un sentido de condenación propia. Versículo 3. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Por qué está autoengañado el moralista? Piensa que él ya va a escapar del juicio de Dios. Pero lo que está diciendo Pablo con esa pregunta es justamente eso. Es una pregunta retórica. Dice, no escaparás del juicio de Dios. Leíamos en el versículo, después del video, hermanos, ¿qué versículo terminó? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El moralista no está en Cristo. El moralista está en él mismo, en su propia moral, en su propia justicia, en su propia vida. Es mucho más fácil, mis amados hermanos, ver la vida ajena que la propia. Estamos tan ocupados en examinar la vida de los demás que descuidamos nuestro propio autoanálisis, hermanos. Y de esto habló Jesús en el Sermón del Monte. Vayamos juntos, por favor, a Mateo capítulo 7. Ustedes conocen este pasaje. Mateo 7, del 1 al 5, dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan, serán juzgados, y con
con la medida que miden, van a ser medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no pones atención en la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando tú dejas de ver tu propio pecado por estar tan ocupado en ver los pecados de los demás, entonces tú te convences a ti mismo de que no hay condenación que pese sobre ti. Piensas equivocadamente que tú estás libre del juicio de Dios. Fyodor Dostoyevsky escribió Crimen y Castigo. Es una novela clásica de crimen, pero examina la mente de aquel asesino. Y el personaje central es Raskolnikov. Y él decide asesinar a una anciana usurera, porque él piensa que los usureros son una escoria en el mundo, ¿no? Y él tiene la idea de que hay dos tipos de personas, ¿no? Los que tienen el derecho, y estas personas son superiores, las que tienen el derecho de cometer asesinatos para el bien de la sociedad, y aquellos que son inferiores, que solamente existen para la reproducción humana. Y entonces la única justificación moral que puede tener la acción de Raskolnikov al asesinar a esta mujer es que él quiere ubicarse intencionalmente en la sociedad superior. Sin embargo, hermanos, actúa dentro de él un proceso de su conciencia le ataca. Y el libro termina justamente cuando él, preso de la ansiedad y de la agitación nerviosa y los remordimientos, se entrega a las autoridades, aunque no había ninguna prueba en su contra. Esto, hermanos, nos sirve mucha ilustración porque el sentido de condenación tiene una relación directa con nuestras emociones. Los seres humanos, hermanos, fuimos diseñados con emociones. Todos nosotros tenemos emociones. Las emociones no son malas. Sí hay que tenerlas bajo control, hermanos. Pero, es imposible cantar un himno como Alcancé salvación sin sentir emoción, ¿no? Sin emocionarnos, sin cantar santo, 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 sin sentir emociones en nuestro corazón. Para el verdadero creyente eso es imposible. Entonces somos gente emocional. Y las emociones, hermanos, Dios las pone con un propósito en nosotros. Y una de ellas es conducirnos al arrepentimiento. Bueno, en el caso del moralista, las emociones, él ha logrado suprimir sus emociones para no sentirse condenado. El moralista se ha convencido a sí mismo que él no tiene que preocuparse por el juicio de Dios. Y hermanos, como mencionaba hace un momento, esto afecta principalmente al pueblo evangélico, que somos de segunda, tercera o cuarta generación de familia de cristianos. En varias ocasiones, mis amados, me ha tocado ministrar a jóvenes que lamentablemente incurrieron en algún pecado, principalmente de inmoralidad. Y cuando uno los entrevista, hablo de jóvenes que crecieron en familias cristianas y que saben doctrina además, ¿no? Y uno no percibe ningún tipo de vergüenza en su corazón. Dicen, mira, hermano, yo sé que es pecado, pero ya pedí perdón a Dios. La Biblia dice que si yo confieso mi pecado, Él me perdona. Y todavía me han dicho, y la salvación no se pierde. Pero no hay ningún sentimiento
de estremecimiento, de vergüenza, de culpa, de dolor, de pesar. No. Por eso digo, hermanos, que el moralista, el hecho de haber nacido en una familia cristiana, y yo estoy convencido que es una gran ventaja. El moralista no es el mismo que el religioso. El próximo domingo, si Dios lo permite, estaremos hablando de la condenación del religioso, hermanos. Y ahí veremos la ventaja que hay en nacer en una familia cristiana. Pero muchas veces esa ventaja no es aprovechada. Y muchas personas crecen confundidas porque se apoyan en actos que hicieron de niños para su conducta. Jesús en Juan 8:34 dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y en 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No importa cuántas veces te hayas bautizado, no importa cuántas veces hayas hecho alguna oración de confesión, no importa cuántas veces te hayas graduado de todos los niveles de rayito de sol, de embajador del rey, de lo que sea. Si tú vives en pecado, eres del diablo. Eso es lo que dice la Biblia. No has nacido de nuevo. Y el moralista está engañado. Porque el moralista trata de mantener un estatus ante la sociedad. El moralista sus pecados no los practica en público. El moralista tiende a practicar sus pecados y su vida pecaminosa en secreto. Y es sumamente cuidadoso para que la comunidad cristiana no logre enterarse de lo que sucede y de lo que él hace en secreto, en su habitación o en cierto grupo, con cierto grupo de personas. Ya está diciendo Pablo aquí que el moralista no es que no peque. Dice, hacen las mismas cosas, solamente que te cuidas más. ¿Sí? Pero estás bajo pecado. Pero la tercera razón por la cual el moralista está bajo condenación también es porque él el moralista carece de un sentido de necesidad de arrepentimiento. Él no considera que necesita arrepentirse. Romanos 2:4: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esta falta de necesidad de arrepentimiento que tiene el moralista es porque él está confundido con la realidad. Interpreta la realidad de una forma incorrecta, que eso abona a su autoengaño. Ya dijimos que el moralista se ha convencido a sí mismo de que no es alguien malo y de que no tiene por qué temer el juicio de Dios. Y entre otras cosas, el moralista se ha convencido de eso porque ve su vida llena de bendiciones. Ve su vida llena de bendiciones. Él razona de esta manera, hermanos. Vayamos a Lucas 18:11 para que veamos cómo razona el moralista. El moralista reacciona de esta manera, piensa de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y el moralista añade: gracias además, Señor, por todas tus bendiciones, por mi familia, por el alimento, por mi casa, por mis ingresos financieros, por mi salud, porque cuando salgo de viaje me libras de peligros. Señor, toda esa benignidad de la que me has rodeado, lo único que me dice es que tú apruebas mi conducta y de que te soy agradable. ¿Y qué está diciendo Pablo? Moralista, estás engañado. Su benignidad no es una aprobación a tu conducta, su benignidad es un llamado al arrepentimiento.
Esas bendiciones de las cuales Dios te está rodeando, no te engañes, no es aprobación. Es un llamado a que te arrepientas. Pero el moralista, hermanos, todos los llamados al arrepentimiento, cuando Jesús dice, venid a mí, el moralista dice, órale pecadores, les están hablando, vayan a Jesús. Cuando alguien predica un sermón evangelístico, y llega un momento en el cual el predicador llama al arrepentimiento, llama a venir a Cristo, hay inmediatamente un chip que en la congregación se siente y dice, bueno, eso ya, me desconecto, eso ya no es para mí. Ese llamado es para otros, pero eso ya no es para mí. El moralista inmediatamente apaga su receptor, porque siente que los llamados al arrepentimiento no son para él. Pero vean cómo concluye Pablo. Pablo habla aquí de las características del juicio de Dios. Que ese sí es perfecto, no es el juicio que emiten los moralistas, porque el juicio de los moralistas es imperfecto, hermanos. Pero el juicio de Dios, vean, versículo 2. El juicio de Dios es según verdad. El juicio del moralista es equivocado, falla. El juicio de Dios, versículo 5, es justo. Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio de Dios es conforme a las obras humanas, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y el juicio de Dios es sin hacer acepción de personas, porque el moralista sí hace acepción de personas. Para empezar, se excluye a sí mismo. Pero también el moralista, fíjense que se une con otros moralistas. Se une con otros moralistas y cuando su grupo cercano de moralistas incurre en una falta, no es tan severo. Con sus cercanos no es tan severo como lo llegó a hacer en alguna ocasión con otros. ¿Sí? Pero si alguien que no es parte de su grupo cercano de moralistas incurre en una falta, vamos, se une a él y sus cuates y acaban. Son severos. ¿Sí? O sea, el moralista sí hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. ¿Hay esperanza para el moralista? Sí. Es la cruz de Cristo. Dice la palabra de Dios nuevamente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Los que qué? Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Pablo está diciendo, sobre el moralista pesa la condenación del justo juicio de Dios. ¿En quién estás? ¿En quién está tu fe? ¿En tu propia moral? ¿En tu conducta? Uno como pastor, hermanos, tristemente puede darse cuenta de el bajo porcentaje de personas que se acercan a uno solicitando ministración, consejería, por un asunto de su propia vida. Sí las hay, pero son muy escasos los casos. Porque, pastor, estoy luchando con mi lengua, con lo que sea. Cuando alguien viene con un asunto de su propia vida, es porque el Espíritu de Dios está viviendo en esa persona. Pero ¿qué porcentaje, hermanos, de casos, no se imaginan ustedes el porcentaje de casos que se acercan al pastor para venir a hablar de terceros? La mayoría. La mayoría, hermanos. No nos hemos dado cuenta de cuán arraigado el moralismo está en nuestro corazón. ¿Cómo nos ve el mundo? A los cristianos, al pueblo evangélico cristiano en México. Simplemente como una sociedad de moralistas, que criticamos y juzgamos y condenamos la vida de todos los que no pertenecen a nuestra fe. Así nos ven, hermano, así nos ven. Y entre nosotros, pues, muchas veces existe este problema.
El moralista, hermanos, al igual que pasaba con los judíos de aquella época o con los paganos, sigue siendo un grave problema en la iglesia. Y la única solución del moralista es la cruz de Cristo. Ve a Jesús. Ve a Jesús. Solamente cuando tú estás delante de la gloria de Dios, es cuando tú logras ver también tu pecaminosidad. Porque la luz de la gloria de Cristo y de su santidad pone de manifiesto que tú no eres doña perfecta. No eres tan perfecto como tú te has sentido, como tú te has convencido. Antes de ser severos con los demás, autoexaminémonos, hermanos. Que el Señor obre en cada corazón. Padre, gracias te damos una vez más por la cruz de Cristo. Gracias te damos, Señor, porque ese sacrificio lo único que nos dice es que el pecado ha atestado nuestro corazón, ha saturado nuestro corazón. Somos perversamente malos delante de tus ojos, Señor. Perdónanos por cuántas y cuántas veces, Señor, hemos caído en el error y en el peligro y en el engaño del moralismo. ¿Cuántas veces, Padre, equivocadamente pensamos que estamos en el pastorado por nuestros propios méritos, Señor? O porque estamos en un puesto en la iglesia, en un cargo en la iglesia, porque lo merecemos, porque cumplimos con ciertos requisitos morales o éticos. Y nos hemos olvidado de que la razón es que es por tu gracia, Padre. Es por tu gracia. ¿Cuántas veces hemos sido severos, Señor, en juzgar las vidas de otros, condenar a otros, Señor? Y cuántas veces nuestra propia experiencia, Señor, nos ha dicho que no somos mejores. Perdónanos, Padre, porque muchas veces la actitud moralista, juicios que hemos emitido de nuestra boca, condenaciones que hemos emitido de nuestra boca, Señor, son sentencias sobre nosotros mismos, Padre. Ayúdanos a dejar atrás esa actitud, a no refugiarnos en nuestra moral, que es frágil, que es falsa, Señor. Ayúdanos a refugiarnos en la cruz de Cristo, en su obra perfecta. Señor, si alguien no ha nacido de nuevo, si alguien simplemente ha sido un religioso, confiando en algún rito, en su propia ética, te ruego, Señor, que el día de hoy sea revestido con la justicia perfecta de Cristo, a través de poner su fe en Él y en su sacrificio en la cruz. En tus manos pongo el resultado de esta predicación. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.